Ahora vamos a pasar a hablar del ácido acetil salicílico. Esta es la droga patrón de los antiinflamatorios no esteroides. Principalmente vamos a dedicar esta parte del capítulo a hablar un poco de la farmacocinética de esta droga, algunos efectos adversos que tiene propios como, como fármaco, y vamos a hablar un poco del mecanismo antiagregante, que sería como por ahí lo más importante que se tienen que llevar. Con respecto a su farmacocinética, podemos decir que se puede dar por vía oral, tópica, rectal e intravenosa en diferentes formulaciones. Se absorbe muy bien por vía oral, tiene una muy alta biodisponibilidad por esta vía, que se ve disminuida con la administración concomitante de alimentos y antiácidos. En su primer paso hepático va a transformarse en el ácido salicílico, que es un metabolito activo, el cual inhibe irreversiblemente a la ciclooxigenasa, a diferencia del ácido acetil salicílico, que los inhibe irreversiblemente. Tiene una distribución bastante amplia en los tejidos. Son drogas de clase 2 con uniones a proteínas entre un 80 y un 90%. Se metaboliza principalmente a nivel hepático y en la pared intestinal por conjugación. Tiene una vida media de dosis bajas de 2 a 3 horas y a dosis altas de 12 horas. Por lo tanto, esto es importante porque en dosis tóxicas la vida media va a aumentar muchísimo más. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Y se excreta principalmente por vía renal, por lo tanto, y hay que tener precauciones en insuficiencias renales e interacciones que puedan aumentarme la vida media del fármaco y perjudicarme la funcionalidad renal. Ahora vamos a hablar un poco del mecanismo antiagregante que tiene el ácido acetil salicílico. Se vio que la administración crónica de aspirina prolonga el tiempo de sangrado. Esto se produce principalmente porque la administración por vía oral en dosis bajas de ácido acetil salicílico inhibe irreversiblemente a la COX-1 ubicada en las plaquetas debido a una acetilación irreversible de la COX, y esto disminuye de manera permanente la síntesis de tromboxano A2 por aproximadamente entre 8 a 12 días, que es lo que toma el tiempo de recambio plaquetario. Como las plaquetas carecen de núcleo, no pueden resintetizar nuevamente nueva COX-1, por lo tanto la inhibición dura lo que dure la vida plaquetaria. Ahora bien, de este mecanismo surgen tres incógnitas, por lo menos, que son los tres pilares, podríamos decir, del mecanismo antiagregante. La primera es si este mecanismo puede producirse en cualquier vía de administración, porque dijimos que tiene que darse por vía oral. Ahora vamos a ver por qué se da solamente por vía oral y no en cualquier vía. Si pueden otros AINES dar este mismo efecto y por qué lo damos en dosis bajas, como dijimos antes. Ahora vamos a pasar a responder una por una. La primera pregunta que se nos planteaba era si se producía en cualquier vía de administración. La realidad es que no, no se produce en cualquier vía, y esto vamos a explicar por qué. Cuando nosotros administramos ácido acetil salicílico por vía oral, permitimos que en un primer momento el fármaco tome contacto con la circulación portal, luego de su absorción. Va a ser como su primer contacto. Y esto tiene dos ventajas. Por un lado, la circulación portal tiene una alta concentración plaquetaria. Por lo tanto, la primera ventaja es que una mayor cantidad de ácido acetil salicílico inhibirá irreversiblemente a las plaquetas que se encuentren en circulación portal antes de sufrir el primer paso hepático y transformarse en ácido salicílico, el cual, como dijimos, es un inhibidor reversible, a diferencia del ácido acetil salicílico. La segunda es que menos cantidad de este ácido acetil salicílico va a poder pasar a compartimiento sistémico, porque antes tiene que pasar por el primer paso hepático, y en dosis bajas, muy poco porcentaje, por no decir un nulo porcentaje de ácido acetil salicílico pasa el primer paso hepático. Generalmente lo que suele quedar en circulación sistémica luego de una administración en dosis bajas de ácido acetilsalicílico es ácido salicílico. Pero bueno, volviendo un poco, una de las ventajas que estábamos hablando, la segunda, es que menos cantidad de ácido acetilsalicílico va a tomar contacto con el endotelio sistémico de la circulación sistémica,
permitiendo que se sigan sintetizando estas prostaglandinas vasodilatadoras que nombramos al principio del teórico, que van a favorecer la antiagregación. De esta manera, se inclina la balanza hacia la antiagregación por la disminución de la síntesis de tromboxano 2 por parte de la plaqueta y que se mantenga la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras a nivel endotelial. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo lo doy por vía endovenosa, por ejemplo? En este caso, el primer contacto que va a tener el ácido acetil salicílico va a ser la circulación sistémica. Por un lado, voy a tener, aunque no lo crean, una menor concentración plaquetaria y al mismo tiempo voy a tener una mayor superficie de endotelio sistémico con la cual el ácido acetil salicílico va a tomar contacto. Por lo tanto, se va a inhibir irreversiblemente a las ciclooxigenasas de este endotelio y se va a limitar la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, principalmente, y no se van a inhibir tanto las plaquetas. Por lo tanto, estas plaquetas van a seguir produciendo tromboxano A2, pero no voy a tener las prostaglandinas que me van a generar la antiagregación en el endotelio. Ahora ustedes se preguntarán, pero está bien, pero el endotelio tiene núcleo y se puede volver a sintetizar la ciclooxigenasa. Sí, es verdad, pero esta síntesis demora un tiempo en que se produzca y en este tiempo en el que se tiene que volver a resintetizar la ciclooxigenasa que fue inhibida irreversiblemente por el ácido acetilsalicílico, en una persona que tiene antecedentes de formación de trombos o alguna cardiopatía congénita o alguna enfermedad cardiovascular, podría significar en la formación de un trombo y un infarto, por ejemplo. Otra pregunta que nos hicimos era por qué dábamos el ácido acetilsalicílico en dosis bajas. En un primer momento vamos a decir que al dar ácido acetilsalicílico en dosis bajas, lo que vamos a permitir es que en menor concentración de ácido acetilsalicílico llegue a compartimiento sistémico, luego del primer paso hepático, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos a generar una menor inhibición endotelial irreversible, por lo tanto, las ciclooxigenasas endoteliales van a seguir produciendo prostaglandinas vasodilatadoras, y en caso de haber inhibición, como luego del primer paso hepático, la mayor parte del ácido acetilsalicílico, cuando lo doy en dosis bajas, se transforma en ácido salicílico o en metabolitos inactivos, en caso de que exista alguna inhibición en el endotelio, debería ser reversible. Por lo tanto, no me generaría las mismas repercusiones de que si fuese irreversible. Ahora bien, otra ventaja que me da al darlo en dosis bajas es que disminuye la incidencia de efectos adversos, lo cual no es menor en los AINES, y tengan en cuenta de que va a ser una dosificación crónica en caso de pacientes que tengan alguna cardiopatía o antecedentes cardiovascular o enfermedades que promueven la formación de trombos. Va a ser una terapia crónica, por lo tanto, el disminuir la incidencia de efectos adversos en el paciente es importante. Ahora, si yo lo doy en altas dosis, lo que voy a provocar es que no se va a poder producir la antiagregación porque una mayor concentración de ácido acetilsalicílico va a pasar a compartimiento sistémico luego del primer paso hepático, pero por el simple hecho de que está en mayores dosis. Nada más, no va a llegar a metabolizarse todo a ácido salicílico. Y mucho de este ácido acetilsalicílico lo que va a hacer es inhibir irreversiblemente tanto plaquetas como células endoteliales, y no va a terminar siendo algo que me ayude a nivel antiagregación, sino va a ser todo lo contrario. Y la tercera pregunta que nos habíamos hecho era si otros AINES podían dar este efecto, y la respuesta es que no, porque todos son reversibles, todos dan una inhibición reversible de la ciclooxigenasa. Por lo tanto, la plaqueta va a perder su función en un primer momento, pero luego la va a recuperar. Por lo tanto, no voy a tener ningún beneficio a largo plazo. Pero hay que tener precauciones porque la administración concomitante de ácido acetilsalicílico con otros AINES puede haber una interacción a nivel
farmacodinámica en el sitio de acción, porque ambas van a competir por el mismo sitio blanco. Por lo tanto, algunas plaquetas van a estar inhibidas irreversiblemente y otras van a estar inhibidas reversiblemente por el AINES que yo administré conjuntamente. Por lo tanto, a largo plazo no voy a tener uno de los mejores beneficios, porque algunas plaquetas van a seguir funcionando y otras no. Bueno, y esto sería todo con respecto al mecanismo antiagregante. Sepan que estas tres preguntas que nos planteamos son de alguna manera los pilares del mecanismo, de que si no se cumplen, de alguna manera el mecanismo antiagregante termina por fallar y no se obtiene por decirlo de alguna manera, el 100% de efectividad. Así que es importante conocerlos y obviamente saber explicarlos y entenderlos. Con respecto a otros efectos adversos adicionales que tiene asociado el ácido acetilsalicílico, además de los que mencionamos anteriormente, para todos los AINES, el ácido acetilsalicílico, como me prolonga el tiempo de sangrado, puede aumentar la incidencia de hemorragias. Por eso siempre el paciente hay que decirle que avise si está tomando algún tipo de antiagregante o anticoagulante para tenerlo siempre en cuenta. Se vio que algunos salicilatos podían producir efectos ototóxicos, alteraciones auditivas, tinnitus, por ejemplo. No suele ser lo más frecuente, pero está descrito. Y otro efecto bastante importante y potencialmente grave, principalmente en los niños, es que el ácido acetilsalicílico en dosis antiinflamatorias, o sea, en dosis altas, inhibe la fosforilación oxidativa, por lo tanto aumenta el consumo de oxígeno y al mismo tiempo aumenta la producción de dióxido de carbono. Especialmente esto se produce en el músculo esquelético. Esto lo que va a hacer es, por un lado, estimular al centro respiratorio, estimular la respiración, por lo tanto el paciente va a estar taquipneico, y al final se va a producir una alcalosis respiratoria por esta estimulación que se produjo de la respiración. Los niños son bastante susceptibles a este efecto adverso, por lo tanto es una de las segundas causas por las cuales el ácido acetilsalicílico está contraindicado en niños. Y ahora vamos a hablar un poco de los analgésicos no opioides, donde podemos encontrar en este grupo al paracetamol, un fármaco ampliamente usado también en la práctica médica, y a la dipirona. El primero que vamos a hablar es el paracetamol, un analgésico antipirético no antiinflamatorio. Vamos a hablar un poco de su farmacocinética. En cuanto a su absorción, podemos decir que si se da por vía oral tiene una excelente biodisponibilidad. Existen otras vías de administración como la intravenosa y la rectal. En cuanto a su distribución, vamos a decir que tiene un pK cercano a 7, por lo tanto es una droga básica. Esto va a influir en su mecanismo de acción, porque no es antiinflamatorio. Una unión a proteínas muy baja, menor a un 20%, una vida media de 2 a 3 horas y tiene una distribución bastante uniforme en la mayoría de los tejidos, concentrándose bien en el sistema nervioso central, que es donde va a ejercer su acción principalmente. Pasando al metabolismo, vamos a decir primero que es hepático, es a nivel del hígado y tiene tres vías. La primera es su conjugación con glucurónico, en un 60%. Le sigue la conjugación con ácido sulfúrico, en un 35%. Y por último, se N-hidroxila, mediado por citocromos, y me da un metabolito tóxico llamado NATQI o N-acetil P-benzoquinona imina. Y se excretan estos metabolitos por vía renal. Con respecto al mecanismo de acción del paracetamol, podemos decir que todavía no está muy bien conocido, en parte se desconoce. Hay varias teorías de cómo es que se producirían sus efectos antipirético y analgésico. Lo que sí se sabe es que actúa a nivel central principalmente, no actúa tanto a nivel periférico como los demás AINES. En este teórico vamos a nombrar dos teorías principalmente. La principal, que es la que más aceptada tenemos actualmente, y otra teoría que también se menciona en la bibliografía, que la vamos a mencionar para que también la tengan.
En un primer momento vamos a nombrar la que más aceptamos, que es un inhibidor no selectivo de las ciclooxigenasas, pero a diferencia de los demás AINES, actúa en el sitio peróxido de la enzima. Por lo tanto, en situaciones de inflamación, en los sitios inflamatorios, donde hay una gran concentración de peróxido, estos peróxidos van a ocupar este sitio donde se va a unir el paracetamol, por lo tanto van a limitar su acción y no va a poder ejercer, bueno, no va a poder inhibir a la ciclooxigenasa en estos sitios y por este motivo no es antiinflamatorio. Al mismo tiempo, al ser un fármaco con características básicas, cuando accede a los sitios inflamatorios, que suelen ser de medios con características ácidas, se protonan y no pueden actuar, no pueden ingresar en las células y tampoco van a poder inhibir a las ciclooxigenasas. En la segunda teoría es que se cree que el paracetamol es un profármaco, que un metabolito del paracetamol, el P-aminofenol, es conjugado con ácido araquidónico y forma un ácido graso, el cual es el cual está aquí escrito, el araquinodonilfenolamina, que tiene características endocannabinoides. Este ácido graso se cree que es un agonista del receptor TRPV1, también aquí mencionado, que es un canal catiónico no selectivo activado por ligando, y dice que se cree que está asociado con la modulación del dolor y en el mantenimiento de la temperatura corporal. Y también se cree que este ácido graso que se produce es un inhibidor de la recaptación de anandamida, que es un endocannabinoide que también estimularía a este receptor. Por lo tanto, se cree que el paracetamol es un profármaco que generaría compuestos con características cannabinoides con un efecto antinociceptivo e hipotermizante. La vía final de este efecto analgésico que se propone sería el reclutamiento de influencias serotoninérgicas vulvoespinales antinociceptivas. Bien, en cuanto a los efectos adversos del paracetamol, podemos decir que tienen una menor incidencia de efectos adversos gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios o plaquetarios, debido a que tiene una menor incidencia en las ciclooxigenasas periféricas, sino que actúa más a nivel central, como dijimos antes. Pero el efecto adverso principal que se tienen que acordar del paracetamol es la hepatotoxicidad, causada principalmente por un metabolito tóxico, que es el NAPQI, el N-acetil-P-benzoquinona-imina, el cual en situaciones normales se elimina a partir de su conjugación con glutatión. Y luego va a ser excretado por orina en forma de metabolito inactivo. Ahora bien, en situaciones donde puede ocurrir una sobredosis, por ejemplo, de paracetamol, las otras vías metabólicas se saturan y todo el metabolismo se redirige hacia los citocromos con formación de una mayor cantidad de este metabolito tóxico. Y cuando los sistemas de glutatión al mismo tiempo también se saturan y no pueden eliminar esta mayor concentración de metabolito tóxico que se está produciendo, se produce un daño en las células hepáticas y esto me termina generando necrosis hepática e incluso insuficiencia hepática, por lo cual es muy grave. La sobredosis generalmente me produce hepatotoxicidad por agotamiento de glutatión, como bien dijimos. En casos donde ocurre una inducción de los citocromos, por ejemplo en los alcohólicos o la utilización de fármacos inductores de los citocromos, también me va a repercutir en una mayor producción de este metabolito tóxico. Y por otro lado, también tengo que esta hepatotoxicidad puede ocurrir cuando existen agotamientos de glutatión, pero no del mismo modo que ocurre en la sobredosis, sino en casos de malnutrición o ayuno. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta esto para que no se pueda producir hepatotoxicidad por ejemplo, en personas que están malnutridas, si yo administro concomitantemente paracetamol. Y por último, vamos a hablar de este grupo de analgésicos no opioides a la dipirona, la cual también es un analgésico antipirético.
La pueden encontrar también como metamizol. Es un fármaco que su mecanismo de acción es similar al de los otros AINES. No inhibe de manera reversible competitivamente a la ciclooxigenasa. No tiene mayores repercusiones. Se caracteriza por ser un excelente antipirético. Disminuye la fiebre de manera eh, mucho mejor que cualquier otro AINE. Se vio que tiene una ligera acción relajante de la musculatura lisa, por lo tanto alivia los dolores de tipo cólico, entonces es levemente antiespasmódico, se lo podría poner como clasificación. Farmacocinéticamente también tiene una muy buena vía de absorción oral, eh, tiene un pKa también mayor a 7, al igual que paracetamol, es un fármaco básico, por lo tanto por este motivo no va a poder ser antiinflamatorio. Da dos metabolitos activos con vidas medias de 2,5 horas y otro con 4 horas y se metaboliza principalmente en hígado y secreta por vía renal. En cuanto a efectos adversos, tiene al igual que el paracetamol menores incidencias de lesiones gastrointestinales y hemorragias, pero los dos importantes que hay que tener en cuenta son la agranulocitosis, que suele ser más prevalente en los niños, por lo tanto hay que tener precaución en estos casos, y la anemia aplásica. Suelen ser efectos adversos raros, pero que son potencialmente graves. Y otro efecto adverso asociado a la administración intravenosa rápida es el calor, rubor, palpitaciones, hipotensión y náuseas. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido mucho el teórico. Recuerden estudiar mucho AINES, es un tema súper importante, no solamente por que son fármacos ampliamente utilizados, sino que también son de venta libre y muchos piensan que el consumo de estos es bastante inocuo y no hacen nada, y la realidad es que son fármacos que tienen efectos adversos graves e importantes y que muchas veces limitan la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, no hay que nunca pasarlos por alto. Muchas gracias.